Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 13 de diciembre de 2015, tercero del tiempo litúrgico del Adviento y en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y el mundo. Este es el informativo Iglesia Noticia, programa 1443 que hacemos en esta ocasión para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. Con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por el Papa Francisco, el martes comenzó el año jubilar de la Misericordia. En las catedrales, iglesias y monasterios designados por las diócesis de todo el mundo se abrirá la Puerta Santa en este tercer domingo del Adviento. Ayer finalizó una nueva reunión del G9, el grupo de cardenales que trabaja en la reforma de la curia con el Papa Francisco, que ayer celebró una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de América Latina. La reciente visita del Papa propició la firma de un pacto de no agresión que continúa entre los grupos guerrilleros de la República Centroafricana. La campaña de Navidad de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada se destinará a apoyar a los refugiados y desplazados en sus países de origen. La Universidad Pontificia de Salamanca ha recordado en un acto académico el medio siglo de la clausura del Concilio Vaticano II. Y en la Universidad Católica de Murcia se ha celebrado esta semana un congreso internacional sobre la figura del Papa Inocencio III y su tiempo. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano para recordar que ya estamos en pleno año jubilar de la Misericordia porque el martes, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro que inauguró esta celebración de la Iglesia Universal. Y hoy, a las 9:30 de esta mañana, en este tercer domingo de Adviento de Gaudete, el Papa abrirá la Puerta Santa en la Basílica de San Juan de Letrán. Vamos a recordar cómo fue esa apertura del año jubilar, del que también habló el Papa Francisco en la audiencia del miércoles, con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano. Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos días, sí, ya estamos en pleno Año Santo. El Papa abría la Puerta Santa poco después de las 11 de la mañana, pero antes esa misa en la plaza de San Pedro, solemne y alegre a la vez. Esto es lo que decía en la homilía. Questo anno straordinario è anche esso dono di grazia. Este año extraordinario es también un don de gracia. Entrar por esa puerta significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre. Es Él quien nos busca, es Él quien viene al encuentro. È Lui che ci viene incontro. Debemos anteponer la misericordia al juicio, decía el Papa. Al abrir esa Puerta Santa estaba el Papa emérito Benedicto XVI, quien antes había saludado al Papa Francisco con un abrazo. Era impresionante verles en ese silencio absoluto, cómo se abrazaban, cómo se quieren, y cómo, después del Papa Francisco, el Papa emérito cruzaba en segundo lugar la Puerta Santa, acompañado siempre de su fiel secretario. Bueno, pues después, en el rezo del Ángelus, esto es lo que decía el Papa Francisco. Oggi all'inizio ha anche abarcato la Porta della Misericordia Papa Benedetto. Hoy al inicio también ha atravesado la Puerta de la Misericordia el Papa Benedicto. Enviémosle desde aquí un saludo todos al Papa Benedicto. A todos os deseo una buena fiesta y un año santo lleno de frutos. Rico di frutti. Como decías, Faustino, el miércoles, en la audiencia, el Papa volvía sobre el tema y dedicó la catequesis entera a explicar por qué y para qué sirve este año dedicado a la misericordia. Que el perdón y la misericordia es lo que más desea Dios y lo que más necesita el mundo, sobre todo en un momento en el que se perdona tan poco, en la sociedad, en el trabajo y también en la familia. Y además de las puertas de hoy, nos queda la del 1 de enero. Será la última Puerta Santa que abra el Papa, la de Santa María la Mayor. El secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Octavio Ruiz Arenas, explicó en el Espejo de COPE los motivos que han llevado al Papa Francisco a convocar este año jubilar de la Misericordia. Mirando la situación actual del mundo, de violencia, de tantas situaciones de injusticia, de una mala repartición de los bienes, etcétera, el Papa ha pensado que era necesario que volviéramos a pensar en lo que es fundamental. Dios es amor, Dios es misericordia. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza y todos los bautizados tenemos que vivir lo que es fundamental en la vida de Jesús, ser misericordiosos.
Entonces este año jubilar, por una parte, quiere que pensemos en la necesidad y la importancia de la misericordia, del perdón, de la reconciliación. Por otra parte, que sintamos que necesitamos del perdón y la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Y finalmente, que hagamos todo lo posible como cristianos de ayudar a través de nuestras obras de misericordia, a través de nuestras actitudes y comportamientos, a un mundo donde haya justicia, donde haya paz, donde haya verdadera fraternidad. Y en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días, Paloma. Buenos días. Desde el 8 de diciembre, que comenzó el Año Santo, son muchos los peregrinos que cada día acuden para ganar el jubileo, pasando por la Puerta Santa que se abre en la entrada del atrio de la Basílica de San Pedro. A pesar de las impresionantes medidas de seguridad, nunca mejor dicho, hacen con santa paciencia las colas interminables ante los detectores de metal y se resignan a dejar en consigna paquetes y bolsas. El gobierno asegura que no hay amenazas yihadistas y la situación está controlada, pero no se baja la guardia y cientos de policías y carabineros patrullan las calles de los alrededores y agentes especializados recorren las aguas del Tíber en motos de agua. Más que miedo a un atentado, lo que de momento ha hecho que disminuya respecto al Año Santo del 2000 el número de peregrinos es sin duda la crisis económica que atenaza al mundo y sobre todo el regalo que ha querido hacer Papa Francisco. No es necesario venir a Roma para ganar la indulgencia plenaria. Se puede ganar en todas las catedrales del mundo y en muchas iglesias. Y es más, en las cárceles los presos que lo deseen, atendiendo cumplidamente a las normas prescritas por la Iglesia, podrán ganar la indulgencia plenaria pasando por la puerta de su celda. Año Santo de la Misericordia con otras dos novedades. Papa Francisco no ha abierto la puerta golpeándolo como es tradición con un pequeño martillo, simplemente con esfuerzo visible la ha empujado con las dos manos y por vez primera en la historia han entrado por ella juntos dos papas, Francisco y Benedicto. Gracias, Paloma. Tras la apertura del año jubilar en el Vaticano, será hoy en el tercer domingo de Adviento cuando está prevista la apertura en las catedrales, templos y santuarios designados por los obispos en cada diócesis. Nos vamos en primer lugar hasta Galicia para recordar que en el municipio gallego de Viveiro, en la diócesis de Mondoñedo Ferrol, ya se puede ganar ese jubileo por una concesión especial del Papa Francisco en su Capilla de la Misericordia. COPE Santiago, Alberto Varela. En la concatedral de San Julián de Ferrol ya abrieron ayer la Puerta de la Misericordia. Todas las catedrales gallegas van a tener una a partir de las 5 de esta tarde. La que más expectación está generando, como es lógico, es la de Santiago de Compostela, porque será la Puerta Santa, que solo se abre en Año Santo. El arzobispo ha comenzado ya con actividades previas dentro del Año de la Misericordia. Así esta semana ha visitado a los reclusos de la cárcel de Teixeiro y ha recordado la labor que está haciendo Cáritas en esa prisión con talleres para los presos que quieren sumarse. Además, en la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, Monseñor don Julián Barrio va a revelar esta tarde una obra social y va a invitar a todos los diocesanos a que contribuyan a ella. Monseñor don Julián Barrio explica también que la ceremonia de hoy va a ser muy sencilla. Ya les digo, pues va a ser un acto muy sencillo, pero efectivamente yo creo que muy emotivo para todos nosotros. ¿Esperan como en otros años, como por ejemplo en años jubilarios, que haya las mismas colas? Ojalá. También se abren puertas de la Misericordia en las catedrales de Lugo, Mondoñedo, Tui y Ourense. Y en la concatedral de Santa María de Vigo, en San Julián de Ferrol, ya se abrió ayer. En Viveiro, la Capilla de la Misericordia ofrece indulgencia plenaria desde el martes por la tarde, un privilegio por ser una de las pocas capillas dedicadas a la misericordia. Nos acercamos ahora hasta Castilla y León, donde sus diócesis se preparan para celebrar este acontecimiento de la Iglesia Universal. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Castilla y León se une a la invitación del Papa Francisco y al Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Hoy domingo se abren las puertas santas de nuestros templos y catedrales que se podrán cruzar para ganar la indulgencia plenaria. En Valladolid, la apertura del Año de la Misericordia va a tener lugar esta tarde en la catedral, una celebración que estará presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien invita a todos los cristianos a vivir con el perdón y la misericordia de manera especial en este año en el que se conmemora el aniversario del Concilio Vaticano II. Si ha abundado el pecado en nuestra vida, ha sobreabundado la misericordia. No tengamos miedo, queridos hermanos, para comenzar animosamente este tiempo de misericordia y de perdón. Este año convocado por el Papa como un año especial de gracia, justamente porque estamos celebrando los 50 años de la clausura del concilio, que fue
un auténtico don de Dios. Procesión por las calles del centro de la capital vallisoletana, desde el Templo Mayor hasta la Basílica Santuario de la Gran Promesa, donde el cardenal arzobispo abrirá la Puerta Santa como puerta del perdón, de la esperanza, de la reconciliación y de la fraternidad. Se trata de la Puerta del Salvador, que es la situada en la calle del Santuario y que constituye un acontecimiento histórico, ya que nunca antes había tenido lugar en Valladolid. En Ávila se han seleccionado 3 templos representativos: la Catedral del Salvador, el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles y el de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, con el fin de que los fieles puedan lograr el jubileo. En Zamora, representantes de todos los arciprestazgos comenzarán con el obispo en la iglesia de San Ildefonso una procesión hasta la catedral, donde se celebrará la misa estacional y se abrirá la Puerta Santa. Y lo mismo sucede en León, donde se abre hoy en la Basílica de San Isidoro la Puerta del Perdón. En Salamanca también se abre la Puerta Santa de la catedral, que se convierte desde hoy en la Puerta de la Misericordia. Y en Osma Soria serán abiertas las 2 puertas santas que se podrán cruzar para ganar la indulgencia plenaria, este domingo en la Catedral del Burgo de Osmo y el próximo en la capital soriana, donde será abierta la Puerta Santa de la Concatedral de San Pedro. La Catedral de Badajoz y la Concatedral de Mérida y 8 templos más son los elegidos para esta ceremonia en la diócesis de Mérida-Badajoz. Nos acercamos también ahora a conocer los datos de Castilla-La Mancha con la información de Cristóbal Cabezas, COPE Toledo. Misericordiosos como el Padre es el lema en un año en el que todos tendremos muy presente que Jesucristo es el rostro de la misericordia. En cuanto a las actividades de hoy en Castilla-La Mancha, en la diócesis de Toledo, la cita es a las 5 desde la iglesia de Santo Tomé, con una procesión que finalizará en la Catedral Primada. En la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, tenemos doble cita. En Sigüenza, procesión a partir de las 11:30 desde la parroquia de Santa María y posterior apertura de la Puerta Santa en la Catedral. En Guadalajara capital, los actos serán esta tarde a las 7 menos cuarto, procesión desde la casa sacerdotal, y a las 7 apertura de la Puerta Santa en la Concatedral. Por su parte, en la diócesis de Cuenca, a las 5 empezará la procesión desde el convento de las Justinianas, las conocidas como las Petras, una procesión en la que el obispo irá acompañado de varios sacerdotes hasta la Puerta Santa, que en el caso de Cuenca será la puerta principal de la catedral. Unas celebraciones que ya tuvieron ayer un primer capítulo con la apertura de las Puertas Santas en las diócesis de Albacete y Ciudad Real. Fin de semana, como vemos, muy importante, en el que el Papa Francisco nos recuerda que no estamos ante el simple gesto de pasar por una puerta, sino que el objetivo es pasar por la Puerta de la Misericordia. En Santander, la indulgencia plenaria se podrá ganar en la catedral, en el monasterio cisterciense de Cóbreces y en el santuario de la Virgen Aparecida. Su obispo, Manuel Sánchez Monje, ha recordado así el espíritu de esta cita. Para el cristiano de a pie, para el hombre de la calle, yo creo que es una oportunidad muy buena para que descubramos este nuevo estilo de mirar la realidad y de mirar a las personas. Hay 2 maneras fundamentales de vivir. Una es la indiferencia, pasar de largo ante los necesitados, ante los que sufren, mientras que hay otra postura, otro estilo de vida, que es lo que el Papa llama la globalización de la solidaridad y del amor. Esta mirada compasiva y misericordiosa sobre los que sufren, sobre los excluidos, los marginados, es lo que se pretende fomentar en el año jubilar de la misericordia. En Madrid, la Puerta de la Misericordia, meta de peregrinación y signo de ese deseo de una profunda conversión, se abrió en la tarde de ayer sábado y coincide con la puesta en marcha del Plan Diocesano de Evangelización. Nos vamos ahora hasta tierras andaluzas con la información de Inmaculada Jiménez desde COPE Sevilla. En Andalucía también abrirán sus puertas los templos jubilares del Año de la Misericordia. Previamente se realizarán peregrinaciones simbólicas en las que los obispos han invitado a participar activamente a las distintas realidades de la Iglesia. En Sevilla, además de la Catedral, podrá ganarse el Jubileo de la Misericordia en las 4 basílicas diocesanas y en los santuarios de Consolación y de Loreto. El arzobispo de Sevilla, Monseñor don Juan José Asenjo, recordaba el objetivo de este año jubilar. Es la conversión, el cambio de vida, el cambio de mente, el cambio de criterios, lo que los evangelios llaman metanoia, es decir, cambio de cabeza, cambio de criterios, la vuelta del hombre entero a Dios. En Sevilla, tal y como pidió el Papa, además se va a hacer un gesto, se va a crear un centro diocesano de empleo. También, coincidiendo con este jubileo, la catedral va a acoger la muestra El rostro de la misericordia. También las diócesis aragonesas están preparadas para la celebración de esta apertura del año jubilar. Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Las diócesis de Barbastro, Monzón, Teruel y Albarracín, Tarazona y Zaragoza celebran hoy, tercer domingo de Adviento,
el rito de apertura de la Puerta Santa en comunión con toda la Iglesia Universal. Jacal abrió el pasado 8 de diciembre y Huesca lo hará el 19 de este mes. En el caso de Zaragoza, esta tarde a las 5 partirá desde el altar mayor de la Basílica del Pilar una procesión hasta la puerta principal de la SEO, la Catedral del Salvador. Allí el arzobispo don Vicente Jiménez abrirá la puerta principal del templo, la Puerta de la Misericordia, para que por ella puedan acceder todos los fieles que posteriormente asistirán a la celebración de la Santa Misa. Al igual que ocurrirá en todas las diócesis del mundo, esa puerta permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre de 2016. La apertura de la Puerta Santa constituye el rito inicial del jubileo. Se trata de una puerta que permanece abierta únicamente durante el Año Santo, mientras el resto del tiempo permanece sellada. En Barbastro, los jóvenes de la diócesis peregrinarán desde la casa sacerdotal hasta la catedral, donde comenzará el rito de la apertura a las 5:30 de la tarde. Entre tanto, en Tarazona, la ceremonia comenzará en la iglesia de San Francisco de Asís y desde allí partirá una procesión hasta la catedral de Santa María de la Huerta, donde tendrá lugar el rito de apertura también a las 5:30 de la tarde. Por su parte, Teruel abrirá su Puerta Santa el sábado 12 a las 6 de la tarde en la catedral de Santa María de Mediavilla. Y en Huesca se abrirá una semana más tarde, el día 19, en un acto que comenzará a las 5 en San Pedro el Viejo. Desde allí partirá una procesión hasta la catedral, donde se celebrará la Santa Misa. Todos los diocesanos, sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos están invitados a este importante acontecimiento eclesial con el que se inaugura el Año Santo de la Misericordia en Aragón. Y cerramos este recorrido por algunas regiones españolas en la Comunidad Valenciana con Luis Agudo desde COPE Valencia. Todo está a punto ya en efecto en las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana para inaugurar el año del Jubileo Extraordinario de la Misericordia este fin de semana. En Valencia será el cardenal arzobispo Antonio Cañizares el que lo haga el domingo a las 6 de la tarde, empujando con sus manos la puerta de los hierros de la Catedral de Valencia decorada con palmas. Será la Puerta Santa del año de la Misericordia. En la diócesis de Orihuela Alicante, el obispo Monseñor Jesús Murgui hará lo propio este sábado en la concatedral de San Nicolás a las 6 de la tarde y el domingo en el monasterio de la Santa Faz a las 12 y por la tarde también a las 6 el domingo en la Catedral de Orihuela. Y en Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente abrirá la Puerta Santa del año jubilar de la Misericordia en la Catedral de Segorbe mañana sábado a las 12. Un año que tiene que ser también una oportunidad para hacer cristianos, como decía el cardenal Cañizares esta semana en la Misa de la Inmaculada en la Catedral de Valencia. Vamos a trabajar para la renovación en nuestra diócesis de la pastoral de iniciación cristiana. Vamos a trabajar en propiciar más y mejor, en definitiva, el hacer cristianos que vivan conforme a su vocación a la santidad. En definitiva, en ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Además de las catedrales, han designado ya otros templos jubilares en las diócesis e incluso las capillas de las prisiones. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Monstruo de las ondas. Tiene una cabeza prodigiosa. Es más información. Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra. Es más análisis. La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar. COPE es más deporte. ¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más. Estar informado. ¿Quién es el Papa? Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 97 91. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a Roma para contarles otras noticias de esta semana. En concreto, ayer sábado finalizó una nueva reunión en el Vaticano del G9, el grupo de cardenales que trabaja con el Papa Francisco en la reforma de la Curia. Ya por la tarde, el Papa celebró la misa en honor a la Virgen de Guadalupe, la patrona de México y de América Latina. Paloma García Ovejero, saludos de nuevo. Celebró la misa y anunció, como esperábamos, el viaje a México para el próximo mes de febrero. Lo hacía durante la homilía y con estas palabras. Que la dulzura de su mirada nos acompañe en este año santo. Que nos siga repitiendo, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, madre de misericordia? Y que las comunidades cristianas sepan ser oasis y fuentes de misericordia. Testigos de una caridad que no admite exclusiones.
para pedirle esto de una manera fuerte. Viajaré a venerarla en su santuario el próximo 13 de febrero. Allí pediré todo esto para toda América, de la cual es especialmente madre. Pues efectivamente, el 13 de febrero a las 5 de la tarde el Papa celebrará la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, en la capital de México. Saldremos de Roma el viernes 12 de febrero, regresamos el jueves 18. Del 12 al 18 el Papa estará también en Ecatepec, es decir, la periferia, los suburbios de la capital, visitará un hospital infantil en DF, celebrará la misa en Chiapas con las comunidades indígenas, se reunirá con las familias, con los jóvenes, estará en Ciudad Juárez y allí visitará una cárcel y ya directamente, de este último punto, regresará al Vaticano. Pero hay más noticias de este sábado. Efectivamente, esa reunión del Consejo de Cardenales ha dado inicio a un nuevo grupo de trabajo para una reflexión del futuro de la economía, y esta nueva entidad o esta nueva comisión ya ha tenido una primera reunión. Por otro lado, se ha creado una comisión pontificia para las intervenciones en la gestión de las crisis económicas de la sanidad católica y depende directamente del secretario de Estado, de Pietro Parolin. Recordamos también, Paloma, los detalles del pacto de no agresión entre los grupos guerrilleros de la República Centroafricana conseguido durante el reciente viaje del Papa Francisco, un fruto esperanzador para aquel país. Pues sí, y además ha sido una noticia conocida a posteriori, la desvelaba el vaticanista Andrea Tornielli, pero es un pacto de no agresión que sigue vigente. Lo firmaron el 13 de noviembre los Séleca y los Antibalaka, es decir, los extremistas musulmanes y los extremistas de origen cristiano, pero es que ese 13 de noviembre fueron los atentados de París. Horas antes se habían comprometido a mantener una tregua durante la visita del Papa. Ahí los mediadores fueron la Gendarmería Vaticana y la comunidad de San Egidio. Después, estando ya el Papa en el país, el lunes 30, en la sacristía del estadio de Bangui, aquella misa multitudinaria con la que el Papa finalizaba su viaje a África, le entregaron personalmente ese pacto de no agresión al número 3 del Vaticano, al sustituto, Angelo Becciu. Y ese pacto se mantiene. Hoy por hoy, en Centroáfrica, la libertad de movimiento para los no musulmanes ha mejorado. La atmósfera que ha dejado el Papa Francisco está redimensionando muchas reacciones que hasta ayer hubieran sido violentas y ahora, en cambio, son calmadas. Son palabras textuales de los misioneros que están en el terreno. Y, sobre todo, la conclusión, hoy por hoy, más práctica, es que ha devuelto a los centroafricanos la confianza y se han retomado incluso las actividades económicas que estaban abandonadas debido al terror. Así que son los frutos concretos, más allá de la fe y de la alegría espiritual, que ha dejado el Papa en aquel país. Hay otros cristianos, los refugiados de Irak, que también esta semana han estado presentes en el Vaticano. Y es que nuestra compañera Ángeles Conde es la directora y guionista de un documental titulado En la frontera del infierno, sobre los iraquíes que tuvieron que huir en aquella ofensiva cuando de Mosul salieron 120.000 personas en 2 días, también huir de las llanuras del Nínive con lo opuesto. Se ha estrenado esta semana en la embajada iraquí ante la Santa Sede, y ese viaje que hicieron hace un año, hoy otra vez es actual para estas Navidades, de la mano del documental de ROM Reports. Pues muchas gracias, Paloma. Feliz domingo. Buena semana. Y ahora el comentario de Antonio Pelayo nos acerca a la celebración de los 50 años de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Buenos días, Antonio. Buenos días. No sucede todos los días que 2 rabinos se sienten junto a un cardenal en la sala de prensa de la Santa Sede. Y no se trata de 2 rabinos cualquiera, sino de David Rosen, que dirige las relaciones internacionales en el Comité Judío Americano, y de Edward Kessler, fundador en la Universidad de Cambridge de un instituto dedicado a las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes. Los 2 rabinos habían sido invitados por el cardenal Kurt Koch, presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Hebraísmo, para presentar un documento que celebra los 50 años de la publicación de Nostra Aetate, la declaración del Concilio Vaticano II sobre las relaciones con el judaísmo. Sí, hace 50 años el concilio promulgó esa declaración que iluminaba la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío en un nuevo marco teológico. Fue uno de sus textos más discutidos, y si salió adelante fue por el impulso profético de Juan XXIII y el apoyo de Pablo VI, que fue el primer papa que viajó a la Tierra Santa.
En este medio siglo el diálogo entre cristianos y judíos ha dado pasos de gigante. Baste pensar que San Juan Pablo II fue el primer papa que visitó una sinagoga para expresar su solidaridad con la comunidad judía, un gesto que repitió años después Benedicto XVI y que realizará de nuevo el próximo año el Papa Francisco. Durante su visita al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, Bergoglio estuvo acompañado por el rabino Abraham Skorka, amigo suyo cuando era arzobispo de Buenos Aires. El documento del que hablamos se titula Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Es una reflexión sobre las relaciones entre católicos y judíos que, más allá de las divergencias que existen entre ambas religiones, comparten muchas convicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos. Abandonando la confrontación, afirma el documento, y aunando sus esfuerzos, judíos y cristianos deben trabajar un mundo mejor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Hablamos ahora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha puesto en marcha un año más su campaña de Navidad, en esta ocasión centrada en la atención humana y pastoral de los refugiados y desplazados del mundo. Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en origen. La hermana Guadalupe lleva 4 años de misionera en la ciudad siria de Alepo, acompañando a familias que se han quedado sin nada y conviviendo a diario con la violencia extrema. Si uno piensa en lo que sucedió en Francia, ¿no? En París, que conmocionó al mundo entero y a los medios y todo, y yo lo viví, la verdad, con un poco de dolor en el sentido de que veía la reacción, ¿no? Buena, ¿no? De todo el mundo hablando del tema, de todos los medios, la gente rezando, pidiendo la banderita de Francia, buenísimo, sí, eso está buenísimo, claro, hay que condenar una cosa así y de alguna manera solidarizarse, rezar, apoyarlos. ¿Y qué pasa con nuestros cristianos en Medio Oriente? O sea, lo que sucedió en París, un día, sucede todos los días en Siria, desde hace 4 años. Y terminamos contándoles que el obispo de Mallorca, Javier Salinas, considera que ha actuado convenientemente, aunque se puede haber malinterpretado sus actos, tras la denuncia presentada por el exmarido de una trabajadora del obispado y las informaciones publicadas esta semana. COPE Mallorca, Cristina Requena. Monseñor Javier Salinas ha dado explicaciones ante el Colegio de Consultores y ante el Consejo Presbiterial tras la polémica generada por la denuncia presentada por el esposo de la que fue su secretaria de Relaciones Institucionales, acusándole de relación impropia y de ser la causa de su ruptura matrimonial. El obispo de Mallorca insiste en que no tiene nada que esconder, no tiene conciencia de haber actuado en contra de la doctrina de la Iglesia e insiste en que se ha producido un malentendido. Yo como obispo no tengo que ocultar nada, sino que he actuado, creo, correctamente. Que se ha malinterpretado lo que he hecho, pues es posible, está ahí, pero en mi conciencia no hay algo que diga que impide que tú sigas adelante en tu misión. Y el señor Nuncio también he hablado con él alguna vez, y él me propone calma, afrontar esta situación, tener confianza, ir trabajando, ¿no? Él cree que debe seguir con su misión al frente de la diócesis de Mallorca, aunque reconoce que si no cuenta con la confianza de su gente, tomará una decisión. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 13 de diciembre, tercero del Adviento. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache, de Faustino Catalina y Amparo Latre. Que pasen una feliz semana.